Hoy es viernes 2 de febrero de 2024 y estas son las noticias. Escuelas particulares no deben imponer cláusulas que atenten contra el derecho a la educación de los infantes, determinó la primera sala. La Suprema Corte ha establecido criterios que protegen los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Durante 2023, gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, más de 1,700 personas obtuvieron su libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo los saludamos con un enorme gusto y también saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Nidia, muy buenas tardes. Hoy ya prácticamente pues el inicio del fin de semana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, por supuesto, Día de los Tamales. Muchísima información importante la que se ha generado en las últimas horas, la cual le presentamos a partir de este momento. Así comenzamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 53/2023, en la que invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos del Estado y municipios de Aguascalientes. Establecían cobros que vulneraban el derecho de reunión, así como los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria. Entre ellos, por la búsqueda de información, actividad que la Corte ha determinado que debe ser gratuita, y también por la expedición de documentos en copias simples no relacionados con el derecho de acceso a la información, cuyo costo resultaba desproporcionado. Establecían el cobro de un derecho por ejemplo, la expedición de permisos para realizar eventos sociales como fiestas particulares, bailes familiares y bailes al interior del domicilio particular, lo que afectaba de manera injustificada, se indicó, el derecho de reunión. También invalidó las que disponían el cobro de un derecho por la prestación del servicio de iluminación municipal, mismo que al no advertirse los elementos que sirvieron de base para fijar las cuotas, se determinó que vulneraba el principio de proporcionalidad y de equidad tributaria también. La primera sala de la Corte determinó que los contratos de prestación de servicios educativos no deben contener cláusulas pues en todo caso que condicionen, la prestación por estos de parte de particulares. Estas cláusulas no pueden ser contrarias a las normas mínimas que establezcan las entidades para determinar que los centros educativos faciliten al educando concluir el ciclo escolar o su tránsito a otras instituciones escolares en caso de incumplir con el pago de colegiaturas. En consecuencia, no debe privilegiarse una relación contractual celebrada por los padres o tutores, por encima de la satisfacción de los derechos fundamentales del educando. A pesar de que dichos contratos se sustentan en la autonomía de la voluntad de las partes, no pueden servir para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos de los estudiantes, máxime si se trata de la educación básica. La segunda sala de la Corte determinó que el acuerdo que ordena correr traslado al trabajador con el escrito de la contestación de la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas, no debe notificarse de manera personal. De acuerdo con el artículo 873 de diagonal B de la Ley Federal de Trabajo, dichos documentos se ponen a disposición de las partes en las instalaciones del tribunal, ya que no se trata de autos o resoluciones que deban ser notificadas personalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742 de la mencionada ley, que precisa cuáles son las que deben realizarse de manera personal. Esto contribuye al propósito de la nueva justicia laboral, que busca agilizar los procesos con el fin de solucionar conflictos en un menor tiempo posible. Por ello, se añadió la posibilidad de notificar de manera electrónica, cuando así lo soliciten las partes, para que conozcan de inmediato los acuerdos y resoluciones que se dicten para dar sustento a la tutela judicial efectiva. Y también la Suprema Corte ha establecido diversos criterios que garantizan los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familias. Resoluciones que han permitido garantizar el derecho de búsqueda de las personas desaparecidas y la declaración de ausencia,
que protege los derechos de las víctimas y de sus familiares. Durante los diálogos sobre justicia penal que organiza la Suprema Corte, Luis Eliud Tapia, de la organización Fair Trials, puso como ejemplo los amparos en revisión 835/2018, 1077/2019 y 51/2020, que toman principios para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de Naciones Unidas. Precisó que los criterios de la Corte establecen que en casos de desaparición, el amparo puede presentarse ante cualquier órgano jurisdiccional. La Suprema Corte dijo, para facilitar el acceso a la jurisdicción, la persona puede presentar el amparo donde sea más fácil. Ponerle la carga a la persona de definir la competencia en razón de territorio es una carga demasiado excesiva. Voy a permitir que sea en cualquier lugar donde se pueda presentar ese amparo. Eso no pasa en ninguna materia, ¿no? Eso es una cosa que pasa en este tipo de amparos. Indicó que en estos casos toda persona puede tramitar el amparo por cualquier medio y no es necesario que se tenga que ratificar la demanda. Indicó además que la Corte ha fijado criterios que garantizan el derecho de acceso a la información en casos de desaparición y sobre la tipificación del delito de desaparición forzada. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis en la que el segundo tribunal colegiado del 23º Circuito determinó que corresponde al sistema de salud estatal dar la atención especializada o de tercer nivel a pacientes con enfermedades de alta complejidad y tratamiento como es los que tienen cáncer. Lo anterior al señalar que corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar, ahora IMSS Bienestar, la adquisición y suministro de medicamentos e insumos, o en su caso el financiamiento para su adquisición, relacionados con el tratamiento de enfermedades que provoquen gastos catastróficos para los pacientes y sus familias. El segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, esto con residencia en Jalapa, Veracruz, determinó que las videograbaciones incorporadas al procedimiento de investigación administrativa, esto para rescindir la relación laboral de los trabajadores del Seguro Social, debe hacerse de su conocimiento previamente a su comparecencia. De lo contrario, constituirá una prueba ilícita que debe ser excluida. De acuerdo con el contrato colectivo y el reglamento de trabajo, para el desahogo de dicho procedimiento, el trabajador deberá ser citado en forma previa para comparecer e intervenir en todas sus etapas, con el fin de que se le defienda de las faltas que se le imputan en la etapa de investigación, previo al despido, para que se respete su derecho de audiencia. La incorporación de la videograbación, sin que haya sido del conocimiento del trabajador, constituye una prueba ilícita que contamina todo el procedimiento, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la causa de rescisión que sustentó el patrón, por lo que deben excluirse del proceso. De lo contrario, se advierte, se afectará el derecho de defensa, en este caso, pues del trabajador. La Defensoría Pública Federal destacó la labor que realizan abogados de la institución en la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Se encuentran las personas, por ejemplo, privadas de la libertad. En este caso, en 2023, lograron que fueran liberadas 1.719 procesadas en el sistema penal acusatorio, de las cuales 1.144 obtuvieron la libertad condicional sin monitoreo, 348 lograron su libertad anticipada, 26 por remisión parcial de la pena y 200 la libertad por sustitución de la pena, además de que se realizaron 1.864 solicitudes de modificación de la medida cautelar. En este sentido, esto se indicó. Día con día, asesores jurídicos y defensores públicos del Instituto Federal de la Defensoría Pública se preparan y trabajan constantemente para hacerle frente a este gran reto. Entre sus casos, apoyan, acompañan a las personas migrantes, a personas con discapacidad, a las mujeres en búsqueda de justicia y a aquellas personas que transitan por un proceso penal. La Defensoría también brindó representación penal a 1.421 personas adultas mayores, 134 personas con discapacidad, 67 personas de la diversidad sexual y 8 personas afromexicanas. Tiempo de irnos a unos mensajes muy rápidos y regresamos con más información.
La Sala Regional Especializada amonestó al PAN e impuso multa a 63 concesionarios por no suspender la difusión de un spot. Diez minutos después de las 2 de la tarde, vámonos con más información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral amonestó al Partido Acción Nacional y multó a 63 concesionarios del país, esto por incumplir las medidas cautelares impuestas por el INE debido a la difusión de un spot en radio y televisión. Precisó que no hubo violación a los principios constitucionales ni promoción personalizada por la realización de un evento público. Es un evento partidista, un evento en donde, digamos, el foro está encaminado a, digamos, compartir avances y logros que hay dentro de los gobiernos del propio partido, ¿no? Entonces me parece que no se actualiza este extremo. Por otra parte, determinó que el partido Morena hizo uso indebido de la pauta y de programas sociales, además de vulnerar principios constitucionales que prohíben la difusión de propaganda gubernamental con fines electorales, al difundir un spot de televisión que hace referencia a los logros del gobierno y por omitir mencionar correctamente la calidad de la ahora precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara determinó que si bien en los casos de comunidades indígenas, los órganos jurisdiccionales deben flexibilizar las formalidades, ello no exime el deber de cumplir con los requisitos que prevé la ley para, en este caso, la procedencia de un juicio electoral. Lo anterior al confirmar una sentencia del Tribunal en este caso electoral de Baja California, que desechó por extemporánea la demanda de un ciudadano indígena para cuestionar los lineamientos de garantizar el principio de igualdad sustantiva de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en la postulación de candidaturas. Veamos. Autoadscribirse como persona indígena por sí solo es insuficiente para que la autoridad jurisdiccional flexibilice y tenga por cumplidos los presupuestos procesales de un medio de impugnación. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral confirmó la resolución del Tribunal de Morelos, que consideró improcedentes los recursos que interpuso dos regidores del ayuntamiento, en este caso de Cuautla, para poder impugnar su destitución. Lo anterior debido a que sus argumentos van dirigidos hacia la presunta ilegalidad de los hechos, los cuales forman parte del estudio de fondo que en su momento realizará el propio tribunal local. Sin combatir las razones y fundamentos por los cuales dicha autoridad determinó que era improcedente la suspensión del acto reclamado, al estimar que en materia electoral no se prevé la interrupción o suspensión de los actos o resoluciones ante la presentación de un medio de impugnación. El Consejo de la Judicatura de Querétaro entregó sus constancias y credenciales a 114 peritos que renuevan su adscripción, así como a 49 de nuevo ingreso al padrón con una vigencia de 2 años. Así, el Poder Judicial Estatal cuenta con 275 peritos auxiliares. Inició operaciones el tercer tribunal en materia laboral ubicado en Cuautitlán Izcalli, que contribuirá a equilibrar las cargas de trabajo, optimizar recursos humanos, materiales y tiempos de resolución, así como brindar una mejor atención a los usuarios. Inició la segunda etapa en la implementación de los procesos hacia una justicia digital del Poder Judicial de Yucatán, que se enfocará en nuevas herramientas para la gestión, actuaría, agenda y comunicaciones internas de los juzgados de primera instancia. El magistrado Carlos Villegas tomó protesta como presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Zacatecas. Aseguró que generará consensos en coordinación con los poderes del Estado para fomentar el trabajo en unión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y continuando con más, la Unidad de Conocimiento Científico y de Derechos Humanos de la Suprema Corte analizó el impacto de la perspectiva de género, esto en la investigación penal, que fue implementado por primera vez en el caso del feminicidio de Mariana Lima, en el amparo en revisión 554/2013.
señaló que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben actuar con debida diligencia ante casos de muerte de mujeres y analizar si existieron o no razones de género, aunque a primera vista pareciera haber sido resultado de un crimen, un suicidio o un accidente, lo que implica identificar las conductas y motivos que causaron la muerte, preservar la evidencia para determinar si hubo violencia sexual, realizar las pruebas necesarias, analizar conexiones con violaciones a otros derechos y plantear hipótesis basadas en hallazgos que identifiquen la discriminación o razones de género como posibles móviles del crimen. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para formar parte del concurso El Precedente Judicial, principales aspectos teóricos y su aplicación en México. Está dirigido a personal jurisdiccional federal y local. Se analizarán los procesos de creación, cambio, publicación y seguimiento de los precedentes del Poder Judicial, así como los procesos de generación de tesis aisladas y de jurisprudencia. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 7 de febrero en el sitio web de la Escuela Judicial. Ya nos vamos, pero recuerde seguirnos a las 19:30 horas en nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Además de que este sábado a las 18:30 horas nos acompañe en Semanario Judicial el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación y su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, como siempre. Acompáñenos el próximo lunes, desde luego, en todos nuestros avances informativos, en nuestros noticiarios, y que tenga un excelente inicio de fin de semana, para muchos fin de semana largo. Muy buenas tardes, hasta la próxima.